Acabamos de ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y ahora vamos a ver los máximos y mínimos. O los extremos relativos, que son máximos o mínimos. Se llaman extremos relativos. Entonces, si igualamos la derivada a cero, los puntos que me encuentre son o máximos o mínimos. Y si ese punto lo meto en la segunda derivada y me da menor que cero es un máximo y si me da mayor que cero es un mínimo. Es decir, que para calcular los máximos y mínimos calculo la derivada, la igualo a cero, consigo los puntos en los que esa derivada es igual a cero, calculo la derivada segunda y esos puntos los meto en la derivada segunda. Y en función de lo que me dé, diré que es un máximo o es un mínimo. También se puede ver a través de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Teníamos la misma función y igual a 8x cuadrado menos x a la cuarta y vamos a ver cuáles son los máximos y mínimos. La primera derivada la calculo, que son 16x menos 4x cubo, como vimos antes, la igualábamos a 0 y sacábamos factor común, tal. El caso es que me daba que x valía 0 o x vale más menos 2. Vamos a calcular, estos puntos son los puntos en los que cambia de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Por tanto, estos puntos serán los máximos o los mínimos relativos de la función, los extremos relativos de la función, los máximos o mínimos. Entonces, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo el 0, el 2 y el menos 2? Pues vamos a calcular la derivada segunda. Calculamos la derivada segunda de esta, que es volver a derivar, que es 16x derivado es 16, y menos 4x cubo derivado es menos 4 por 3 son menos 12x al cuadrado. Pues menos 12x al cuadrado. Ya tengo la derivada segunda. Pues voy a ver si los puntos 0, menos 2 y 2 hacen que esto sea mayor que 0 o menor que 0, para saber si es un máximo o un mínimo. Miro la derivada segunda de menos 2. Menos 2, al sustituirlo aquí, me da 16 menos 12 por menos 2 al cuadrado, que es 4. Pues menos 12 por 4 son menos 48. O sea, menos 12 por 4 son menos 48. 16 menos 48 menos 32. Como menos 32 es menor que 0, esto es un máximo. Un máximo en el punto menos 2, 16. ¿Por qué digo menos 2, 16? En verdad es un máximo cuando x vale menos 2. Pero como me piden el punto máximo o el punto mínimo, tengo que ver cuál es el valor de y de ese punto. Esto no es un intervalo, esto es que el punto es valor de x menos 2, valor de y entonces para calcular el valor de y sustituyo el menos 2 en la función. Menos 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 8, 32. Y 2 a la cuarta es 16, 32 menos 16, 16. Por tanto, el máximo es cuando x vale menos 2 o el máximo es en el punto menos 2, 16. Esto, vuelvo a insistir, no es un intervalo de crecimiento o decrecimiento, es un punto. Y generalmente cuando me piden el máximo tengo que darle el valor del punto, no solo el valor de la x. Vamos a ver ahora el 0. Cuando x vale 0, voy a ver si la derivada segunda es mayor que 0 o menor que 0. Sustituyo el 0 en la derivada segunda. 16 menos 12 por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, por menos 12 es 0, me da 16. Como es mayor que 0, es un mínimo. Acordaros que intervalo de crecimiento cuando la derivada es mayor que 0. Intervalo de decrecimiento, eso es crece. Cuando es menor que 0, decrece. Y en máximo y mínimo es al revés de lo que pensamos. Máximo parece que tiene que ser positivo, pues no, es negativo. Y mínimo, que tendría que ser negativo por intuición, es positivo. O sea que crecimiento y decrecimiento sí que van con la lógica, máximos y mínimos van al revés de la lógica. Entonces, como esto me da 16, que es mayor que 0, es mínimo. Y si sustituyo el otro punto, que es el 2, la y segunda de 2 me da 16 menos 12 por 2 al cuadrado, que es 4. Esto sale menos 48. 16 menos 48 menos 32, que es menor que 0. Vuelvo a tener otro máximo relativo en el punto cuando x vale 2. Pero como me piden un punto generalmente, pues lo que tengo que buscar es en el punto 2 lo que sea. ¿Y cuál es lo que sea? Pues la parte de y cuando x vale 2. 2 al cuadrado 4 por 8, 32. 2 a la cuarta son 16. 32 menos 16, 16. Vuelvo a tener otro punto que es el 2, 16. Entonces, los máximos y mínimos de esta función son
el menos 2,16, 0, 0 y 2,16, en el que menos 2,16 y 2,16 son máximos y el 0, 0 es mínimo. También podríamos haber visto con nuestra gráfica antes de intervalo de crecimiento y de decrecimiento, vimos que aquí crecía, luego decrecía, luego crecía y luego decrecía. Pues cuando crece llega un momento en el que se para y esto por tanto es un máximo. Luego empieza a decrecer y llega un momento en que para, porque para de decrecer porque empieza a crecer. Este es un mínimo, sube y luego baja, pues esto es un máximo. O sea que a través de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento también podemos asegurar que el menos 2, lo que fuese, el punto x igual a menos 2 es un máximo, el 0 es un mínimo y el 2 es un máximo. Yo recomiendo hacerlo de las dos maneras en el examen, porque de esa forma podremos demostrarle al profesor que sabemos esta fórmula de aquí y que además lo entendemos geométricamente o gráficamente por los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.